Padre Gabriel Gione, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Cecilia. Buen día para toda la audiencia. Felices acá de volver a encontrarnos y compartir un rato juntos. Exacto, exacto. También por nuestro lado, muy contentos, felices de tenerte. Este diálogo que arrancamos el lunes pasado, pero nos interesa, de permanente consulta, ¿no? ¿Qué hace la Iglesia respecto a esto? ¿Qué dice respecto a aquello? ¿Cómo es este tema? ¿Qué opina la Iglesia? Bueno, hay tantas cosas que se van presentando en este caminar juntos como Iglesia, que la sinodalidad es un poco esto. ¿Te parece que repasemos lo que hablamos la semana anterior, Padre Gabriel, respecto a qué es sínodo, qué es sinodalidad, como para poder empezar a charlar hoy sobre nuevos temas? ¿Cómo no? Bueno, vamos a recordar primero que cuando nos referimos a un sínodo, estamos hablando de un acontecimiento, de una asamblea, de una conjunción de personas que se reúnen para tomar decisiones o para reflexionar acerca de un tema puntual. Estos sínodos habitualmente son, digamos, una gran reunión de obispos, ¿bien? Que puede ser a nivel de la Iglesia Universal o también a nivel de iglesias provinciales, regionales, continentales o diocesanas, ¿bien? Entonces la palabra sínodo viene de la palabra griega que significa caminar juntos o cruzar juntos el umbral de una puerta, refiriéndose a esto de tomar decisiones juntos. Bien, el, el Papa Pablo VI fue el que instauró el modo de hacer los sínodos como nosotros estamos acostumbrados a contactarnos con ellos, ¿no? Estos sínodos que suelen hacerse en Roma, cada tiempo determinado, con temas determinados. Los últimos que el Papa Francisco convocó, primero continuó el sínodo convocado por el Papa Benedicto XVI sobre la familia, y él agregó un sínodo extraordinario sobre la familia. Luego convocó a un sínodo sobre los jóvenes, realizó un sínodo especial para la Amazonía o sobre la Amazonía, Ujú. y finalmente estamos en este proceso sinodal que tiene 2 capítulos, el sínodo sobre la sinodalidad. Bien, en una gran reunión de obispos también hay integración en estos sínodos de acuerdo a los tiempos, porque, bueno, tenemos 2000 años de iglesia, Ujú. entonces el modo de hacer las cosas no siempre es el mismo. Y a veces parece que innovaciones de un papa en realidad se vivieron también en la antigüedad. Por ejemplo, bueno, hay muchas cosas muy curiosas, pero no Ajá. vamos a entrar ahora en eso. Nos Y vas a sí, dejar con la intriga para una próxima entonces, Padre. exacto, hay que dejar un poco con la intriga para qué es lo que quiso decir. Y la sinodalidad, en realidad, cuando hablamos de sinodalidad, nos referimos a un modo de entender y de vivir la iglesia. ¿Bien? Un estilo, vamos a llamarlo, como nosotros hablamos de un estilo de vida, Sí. hablamos de un estilo de ser iglesia, en donde ese estilo de ser iglesia, todos nosotros, como integrantes del pueblo de Dios, buscamos caminar juntos, discernir juntos, tomar decisiones juntos, bien, reunirnos en asamblea también, pero es como un estilo de vida, ya no es un acontecimiento, no es algo puntual, sino que en mi modo de entenderme como cristiano, en mi modo de entender mi vínculo con la iglesia, en mi vínculo con la comunidad cristiana en donde participo, no me puedo entender sino caminando con otro, tomando decisiones con otro, trabajando juntos para que el Evangelio llegue a todos. Exacto, exacto. Bien, Padre, hemos repasado un poquito entonces lo charlado, una especie de síntesis del caminito este que hemos iniciado. De alguna manera, hemos también iniciado nosotros un camino dentro de de la sinodalidad, lo voy a decir bien, porque desde Radio María también a veces surgen consultas, preguntas, porque uno dice, no solo se la puede apreciar en la palabra de Dios,
Exactamente. Y en tiempos de Jesús, sino que también estuvo presente esta tradición de la iglesia de la mano de los padres de la iglesia, ¿no? Pero vamos a recordar primero quiénes fueron los padres de la iglesia, si te parece, padre, y también su importancia, y después cómo aparecen ellos este caminar juntos. Bien, cuando Jesús resucitó y envió su espíritu, dejó, vamos a decir así, en manos de la iglesia y de su espíritu la transmisión de su misión. Jesús cuando llamaba a sus discípulos, él los involucraba y los hacía parte de su misión. Cuando nosotros vemos los relatos que Jesús llama a sus discípulos, siempre los llama y los envía con una misión que es igual a la suya: predicar el evangelio, sanar a los enfermos y a los afligidos y liberar a los que están esclavizados por el espíritu del mal. ¿Bien? Sí. Eso mismo es lo que continúan sus discípulos una vez que Jesús resucitado le envía su espíritu, ¿no es cierto?, y vuelve a la derecha del Padre. Los discípulos, primero los apóstoles en la gran comunidad cristiana, fueron topándose con realidades diversas, porque ya Jesús no estaba y aparecían realidades que no tenían en cuenta, que lo vimos la vez pasada, por ejemplo, que ellos pensaban que la transmisión del evangelio o el anuncio del evangelio era solamente para los judíos, pero empezó a pasar que los paganos también recibían el anuncio del evangelio y se convertían y querían formar parte de la comunidad cristiana. Y entonces ahí estuvo esta primera gran asamblea que se llama de Jerusalén, en donde los apóstoles aceptan a los paganos y empieza también esta apertura de la iglesia para anunciar el evangelio a todas las personas. Cuando los apóstoles van muriendo, en la comunidad cristiana hay distintas personas que van tomando la posta de los apóstoles. ¿Por qué? Jesús no solamente le dio la misión a los apóstoles, pues la idea de él era que su mensaje se transmitiera de generación en generación. Entonces, estas personas, que muchos de ellos venían que tenían una cultura del griego, eran filósofos, o también personas muy significativas que se convirtieron, ¿no? Son los padres de la iglesia, son los que tienen la misión de recibir el evangelio de Jesús y tienen la frescura, vamos a llamar así, la frescura del evangelio, del contacto con los apóstoles, de la comunidad cristiana, y tienen la misión de ir traduciendo y de profundizar, porque obviamente el misterio de Dios es inagotable, el mensaje del evangelio es inagotable. Entonces ellos van profundizando este mensaje, van sacando las consecuencias de este mensaje, y bueno, se les denomina padres porque son los que, vamos a decir así, son los que gestan a la comunidad cristiana, lo que le dan las bases, lo genético, vamos a decir, el ADN de la comunidad cristiana está en esta primera etapa de la vida de la iglesia, en donde, vamos a decir así, hay una especial, yo lo explico así para que todos me entiendan, ¿no? Sí, no estoy utilizando palabras muy técnicas, ¿no? No, pero es lo mejor, padre, porque a veces también sabemos que existe un lenguaje técnico específico para tratar estos temas, pero a veces no todos los que estamos escuchando somos, digamos, instruidos de manera previa en la materia, entonces es necesario a veces utilizar un lenguaje simple y claro, que está en el vocabulario de todos para poder participar enteramente de la charla, así que te lo agradezco un montón que puedas también utilizar este tipo de lenguaje más simple. Bueno, entonces sería como una concentración. Vamos a imaginarnos, cuando nos pasa algo a nosotros, ¿no? Vamos a suponer que tuvimos una situación hermosa, ¿no? A los primeros años que lo vivo, lo recuerdo con mucha frescura, voy sacando facetas, me voy dando cuenta de más hondura de lo que viví. Pero después
si fue algo significativo a nivel familiar, vamos a imaginarnos que algo fue muy significativo a nivel familiar, y yo ya no lo puedo contar, pero lo voy a contar a alguien que es de mi familia, lo va a contar, pero es como que van a quedar cosas en el tintero, ¿no? Claro. Va a estar ese núcleo. A lo mejor alguien llegando al núcleo se da cuenta, mirá qué importante que fue esto, y no nos habíamos dado cuenta las consecuencias que había tenido. Bien, eso seríamos nosotros. Claro. Pero ese episodio germinal que está antes, cuando va pasando el tiempo también te vas olvidando, te acordás de unas cosas, te olvidás de otras. Bien, entonces, ¿por qué son importantes los padres de la iglesia? Porque ellos tuvieron la frescura de ese momento y trataron de sacar toda la profundidad de esa vivencia que tuvieron. Y vivieron tiempos en la iglesia que también le permitieron vivir ciertos aspectos de la vida de la iglesia de una manera que a nosotros nos ayudan, porque también es así, las circunstancias de nuestras vidas van cambiando. Claro. Y entonces, el evangelio es el mismo, pero nosotros tenemos que aplicar el evangelio a lo que me está pasando hoy, ¿no? Entonces, la idea es que cuando volvemos a los padres, vemos en qué circunstancias ellos vivían y cómo aplicaron el evangelio para que nos desluce a cómo yo tengo que aplicarlo hoy en mi día. Los padres de la iglesia, una etapa muy significativa para la vida de la iglesia, que son lo que se llaman los padres apostólicos. ¿Por qué se llaman apostólicos? Porque tuvieron contacto directo con los apóstoles. Bien. Para que nos quede bien, Sí, sí. una manera fácil. Exacto. Claro. Estos padres apostólicos y los primeros padres, hasta antes de un famoso edicto que hubo del Imperio Romano, que se llamó el Edicto de Milán, en donde el emperador Constantino, bien, lo que hace fue reconocer a la Iglesia católica, no es que la hace la religión oficial del Imperio Romano, no, la reconoce. Es como si decimos nosotros, bueno, la escribe en la Secretaría de Culto, ¿bien? Y le da un numerito y le dice, bueno, es una religión que puede funcionar dentro del imperio junto con las otras. Mira, ¿Bien? claro. A partir de eso, la iglesia que vivía en un tiempo de persecución, empieza a vivir un tiempo de paz. Claro, claro. En el tiempo de persecución, no había tiempo en la comunidad cristiana para pensar en las distinciones que tenemos en la comunidad. ¿Bien? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la situación ameritaba que todos estemos con todas las energías, ¿no? Para, primero, sobrevivir y transmitir la vivencia de la fe. Claro. Ahí se iba la energía. Épocas de los mártires, ¿no? Exactamente, la época de los mártires cristianos. Uh-huh. La época que a lo mejor no todos morían, pero todos eran mal vistos. Claro. ¿Bien? Claro. Había muchas acusaciones a los cristianos de aquel tiempo, ¿no? Nosotros a veces decimos, es difícil ser cristiano en nuestro tiempo. La verdad, nunca fue fácil ser cristiano. Porque si vos te pones a pensar, los acusaban de que comían seres humanos, ¿no? Porque como decían que iban a comer el cuerpo de Cristo, pensaban que se comían a alguien. Ajá, claro. Bien, entonces la gente los denunciaba porque creían que eran antropomorfos, o sea que se comía, o caníbales, digamos, ¿no? Uh-huh. Que comían seres humanos, y bueno, nosotros sabemos qué significa comer el cuerpo de Cristo. Claro, pero bueno, en el contexto y en la cultura que no se conocía, no. Y entonces toda la comunidad cristiana estaba concentrada en transmitir el evangelio y en una cultura en donde los valores del evangelio eran desvalorizados, eran tenidos no se los tenía en cuenta, se los consideraba medios locos, ¿no? Entonces, la comunidad cristiana, ¿qué trataba de hacer? Vivir intensamente el evangelio, tratar de transmitirlo y sobrevivir. En ese contexto, sí. No, ¿cómo habrán sido esas épocas? Estoy tratando de remitirme a todo lo que vas relatando, ¿no? De poder rescatar los valores del evangelio, ¿no? Como que eran un poco los encargados de ir transmitiendo hacia las nuevas generaciones, ¿no? En ese momento.
Claro, vos imagínate, en el Imperio Romano podemos tener muchas caracterizaciones, pero por ejemplo, dentro del Imperio Romano, del mundo pagano, una de las características que Pablo mismo, cuando nosotros leemos las cartas, vemos, ¿por qué Pablo pone tanto énfasis, por ejemplo, en la colecta de Jerusalén? Ajá, Claro, porque una demostración o un punto que habla de una vida cristiana auténtica es el tema de compartir los bienes, de ser generosos, de ponernos en cuenta mirar la necesidad del otro, el compartir en quien más lo necesita. claro. Los paganos venían de una cultura muy rica y los cristianos que vivían en Jerusalén, porque era para los cristianos de Jerusalén, como sigue siendo ahora, ¿no? Las colectas que hacemos para Jerusalén, Sí. eran muy pobres y estaban muy desatendidos. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que hermanos nuestros vivan en la necesidad mientras otros viven en la exuberancia? Bueno, entonces, Pablo va a pedir que los cristianos sean generosos para cuidar a los que están en una situación muy vulnerable. Claro. Vulnerable por ser cristianos, porque no le daban trabajo, porque los hacían de lado, no porque, digamos, porque los metían presos. O sea, Claro, claro. metían presos por ser cristianos, no le daban trabajo, porque ¿cómo me voy a juntar con un cristiano? ¿Qué va a pensar la gente? Bien, Claro. nosotros estamos del otro lado o sea, ya dimos la vuelta, pero en aquel momento es como, eran todos mal vistos. Ujú, ujú. Eran Entonces, como discriminados, padre. exacto, por eso es tanto el énfasis que los apóstoles y los cristianos tienen de que no consideras a nadie extranjero porque vos fuiste extranjero, visita al preso porque vos estuviste preso. O sea, hay un fundamento no solamente del pedido de Jesús, del Mateo, sino que nosotros lo vivimos como cristianos y los cristianos en África Ujú, o en otras partes del mundo lo siguen viviendo. claro. Sí, Nosotros en este sí. lugar no nos suena eso. En O sea que, Oriente, en muchos lugares actualmente, ¿no? Están. exacto, entonces los cristianos, cuando viven esas circunstancias, no estás pensando, y bueno, ¿qué es lo que hace el cura? ¿Qué es lo que hace el laico? Eso ya es posterior en la iglesia, en donde hay una organización interna, en donde hay división de servicios para no todos hacer todo, ¿no? Sí, Sino sí. que cada uno haga lo que corresponda. ¿Mm? Bien. Entonces, en ese tiempo, los padres de la iglesia van a explicar que lo importante es la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana era lo que decidía. Por ejemplo, una práctica habitual, nosotros, para que Mamá Tula llegara a los altares, bien, hubo todo un proceso en Roma que se llama el proceso de canonización, que son etapas en donde se evalúa. Bien. En el tiempo de los primeros apóstoles, o sea, en el tiempo de los padres de la iglesia, la santidad era por proclamación popular. Bien. La Bien. gente veía cómo vivía una persona, su estilo, su compromiso de vida, quizás había muerto por la fe, ¿no es cierto? Y entonces, como una gran aclamación, los cristianos lo empezaban a venerar como santo. ¿Bien? Era la comunidad la que discernía. Los obispos, cuando hacía falta un obispo en una comunidad, que o por muerte o por una situación, las comunidades solían también hacer una aclamación popular del obispo que deseaban o del presbítero que debía ocupar el lugar del episcopo. No como una votación o nosotros nos imaginamos como un sistema democrático actual. No, era la misma vivencia en la comunidad, en donde como eran también pocos, todos se conocían mucho y entonces entre ellos elegían a alguien que haga, ¿no?, que cumpla esta misión dentro de la comunidad cristiana. Entonces estamos hablando de un tiempo muy diverso al nuestro, en donde los cristianos eran muy pocos, en donde era muy difícil o era muy conflictiva la vida cristiana, de poder vivirla en paz como nosotros no valoramos muchas veces todo lo que tenemos, decir, oye, bueno, puedes decir, nos pueden costar ciertas opciones que decimos que tenemos, ¿no? Padre, vos, ¿por qué sos célibe?
¿por qué no te casás y tenés una familia? Eso puede ser, bueno, como una contradicción de que por ahí no entiendan que uno hace una entrega a Jesús por amor, pero en el tiempo de los apóstoles no era eso, eran mucho más combativos, eran burlados, Sí, sí. eran despreciados, ¿no? Entonces, Hemos visto en algunas películas, lo hemos podido ver, ¿no? Lo que sufrían, lo que padecían, la persecución tremenda. entonces, bueno, la sinodalidad era ese estilo de vivir la comunidad, en Bien. donde todos formaban parte, iban tomando decisiones, la voz del obispo era muy importante, la voz del obispo guiaba, los presbíteros también, pero había un compromiso entre toda la comunidad cristiana en la evangelización. Iban cumpliendo distintos roles quizás, sí, pero no estaba tanto el énfasis colocado en los roles o funciones que cumplían, sino en el deseo de evangelizar, en transmitir la fe, en el deseo también de, bueno, de sobrevivir, como te venía Sí, diciendo, sí, ¿no? sí. De poder continuar con el mensaje que habían recibido de Jesús y hacerlo presente a los que más sufrían. Padre, bueno, la verdad que se nos vuela el tiempo charlando. Falta minutos nomás para las 12, así que vamos a ir. Primero quería mostrar la tapa de tu libro, Tesis, la sinodalidad como clave de la reforma iniciada por el Papa Francisco, del cual sos autor, Gabriel Martín Gione, y un poco también hoy hemos querido traer este tema de los padres de la Iglesia para ir, bueno, conociendo este caminar caminar juntos en la Iglesia, ¿no? Que lo venís explicando, me encanta para que yo lo entienda. Y si yo lo entiendo, bueno, seguramente muchos ya lo conocen muy bien al tema, ¿no? Pero a mí particularmente me estás trayendo también toda una evangelización e ilustración de esto muy linda, Padre. Muchas gracias. Desde ya, ¿qué ejercicio podemos darle a quienes están hoy compartiendo la radio para hacer en esta sinodalidad, en este caminar juntos que estamos en Cuaresma, en un tiempo especial, donde, bueno, el Papa nos ha ido pidiendo algunas cuestiones? ¿Qué ejercicio podemos recomendarle a la gente para hacer, Padre? Bueno, tengo uno que va a ser difícil. Ay, ay, ay. A Bueno, ver. porque una de las claves de la sinodalidad es aprender a escucharnos. Ah, bien. Y nosotros muchas veces cuando escuchamos y conocemos a alguien, elaboramos naturalmente juicios de valor o tenemos prejuicios para lo que me están diciendo. Es como, yo ya sé lo que me quieres decir. Y en realidad a veces no sabemos qué es lo que nos quiere decir. Porque primero para nosotros a veces es difícil expresar, sobre todo cuando hablamos de cosas de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Es difícil expresarnos porque no terminamos de entender lo que nos termina de pasar y entonces no nos cuesta transmitirlo, ¿no? Y aparte, cuando nosotros recibimos del otro, también nos cuesta escuchar porque se mezcla con lo mío, me confundo. Entonces, tengo una práctica. A ver. La práctica sería, cuando estamos en casa o cuando estamos en mi ambiente de trabajo, donde sea, es escuchar con pausa, sin tratar de responder antes de tiempo. Cuando terminó de hablar, pensar qué es lo que me está queriendo decir en realidad. No lo que yo entiendo que me dice, qué es lo que me está queriendo decir en realidad. Si no entiendo algo, le digo, vos me estás queriendo decir esto. Porque vieron que a veces uno tiene que decir, no, no te estoy queriendo decir esto, te estoy queriendo decir esto otro. Ah, bueno. Y entonces ahí ver si con esa escucha más serena, porque es parte de la sinodalidad aprender a escucharnos, ¿no? Y es difícil, no es fácil escucharse, ¿no? Es algo que es complejo. Y entonces ahí ir trabajando nuestra escucha desde el corazón. Uno puede aprender a escuchar cuando primero aprende a escucharse y aprende a escuchar a Dios también, ¿no? Entonces,
va a ir todo de la mano esta semanita, ya que estamos en Cuaresma, que estamos en el año de la oración, que nos Bien, pidió el Papa Francisco que tengamos. bien. Bueno, empezar a hacer este trabajo de escucha a Dios, de escucha a mí mismo, qué es lo que me está pasando, y de escucha al otro, pero serena, no pensando que porque me dice me está atacando, porque me dice me está pasando una boleta. No, no, serena, tratar de entender lo que el otro me quiere decir, para que una vez después que yo entendí, poder contestar, ¿no? No Excelente, padre. Sería no Excelente. arrebatarme, Sí, no contestarle antes que termine. antes que termine. Me A encantó, mí me padre. cuesta un montón. Me encanta, a todos nos cuesta, padre. Es lo que un poquito hemos charlado también esta mañana porque traíamos algo así como una consigna de qué forma buscamos de ser felices y hacer felices a los demás. Y una de de los temas o de las sugerencias que trajeron los oyentes era esto, ¿no? La escucha. Y vos lo has traído de nuevo, así que te lo súper agradezco, padre, como un ejercicio entonces de caminar en esta sinodalidad juntos como iglesia, escuchando. También escuchando no solo a mi prójimo, sino también a Jesús, ¿no? En mi corazón, que es lo primero. Padre, ¿te puedo pedir la bendición para esta semana que estamos iniciando así de esta manera y con esto nos despedimos? Como no, con todo gusto. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre de amor y de bondad, que nos invitas a caminar juntos, a escucharnos, a descubrirnos compañeros de camino. Te pedimos que el Espíritu de Jesús nos sostenga, nos acompañe, nos guíe para profundizar en la vivencia del Evangelio, para anunciarla con alegría a nuestros hermanos. Que en este tiempo de Cuaresma, como personas, como comunidad cristiana, podamos renovar nuestra adhesión a Jesús y convertirnos de todo corazón. Y la bendición de Amén. Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Padre. Muchas gracias. Será hasta el lunes próximo, Dios mediante. Te agradezco enormemente tu participación y vamos caminando juntos, ¿eh? De esta manera. Nos vemos el lunes. Gracias, Padre. Muchas gracias.